Uno, ya. Bienvenidos a participar en la gran feria de la capacitación Home Center. Un saludo especial a todos los especialistas. Soy Álvaro Torres Álvarez, arquitecto. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que hemos denominado Vive la evolución de las cubiertas de fibrocemento. Para ello, pues estamos aquí viendo este primer cuadro que dice versatilidad y ventajas en las cubiertas de fibrocemento de Eternit. Sin embargo, vemos al pie 5 cuadritos en los cuales estamos hablando de obras de alto impacto, compromiso social, desarrollo eficiente, durabilidad y protección y variedad, diseño y color. Dentro de obras de alto impacto, queremos hacer referencia al impacto social que generan las obras en las zonas donde se construye, generando pues expectativas para la comunidad y generando desarrollo por mano de obra. Igualmente, en la parte económica, el alto impacto se produce en los negocios que se generan a través de estos procesos constructivos, produciendo una rentabilidad tanto para el constructor como para el beneficiario, porque obtener una casa pues es un beneficio que va a ser para toda la vida. Igualmente, dentro del compromiso social, pues está el poder brindar y ayudar a la solución de los déficits habitacionales o de los déficits de aulas o unidades sanitarias que pueda en un momento determinado cubrir las obras que se están realizando. Dentro del desarrollo eficiente, pues está direccionado a la modernización de los equipos en los procesos industriales, a la modernización de las plantas y a ese desarrollo eficiente, logrando unos productos de calidad como ha sido nuestra tradición hace 79 años. Y la durabilidad y protección pues están relacionados igualmente a ese producto con altos estándares de producción, los cuales nos permiten tener hoy en día productos instalados hasta con 60 años y todavía funcionando. Protección, pues porque nuestro producto bandera son los productos de cubiertas, que son los que en un momento determinado brindan o blindan la vivienda o el edificio que estemos cubriendo. Igualmente, dentro del tema de variedad, diseño y color, pues está ya los procesos de implementación del color dentro de las cubiertas, eliminando el concepto de obra negra y dando viviendas dignas que redundan en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, bajo esos esquemas es que nos hemos venido desarrollando a través del tiempo, y es así como en Colombia pues tenemos 3 plantas, una en Bogotá, en el Muña, en Barranquilla y en el Valle, en Yumbo. Esto nos permite pues dar un cubrimiento nacional de abastecimiento, de atención inmediata, de solución de necesidades por áreas. Entonces, la planta de Bogotá atiende la parte central, lo que es Cundinamarca, Huila, Tolima, Santanderes. La planta de Barranquilla atiende la costa norte y la planta de Yumbo atiende la zona pacífica, incluido Antioquia, Putumayo y Nariño. Dentro de las generalidades de las cubiertas, entonces, ¿qué es una cubierta? Una cubierta no es poner tejas, una cubierta no es amarrar unas tejas a una estructura. Una cubierta es una estructura de cierre superior que sirve para darle protección a las edificaciones, principalmente contra los agentes climáticos.
Igualmente, el objeto pues, es proteger la edificación, brindándole una autonomía, dando un aislamiento térmico y acústico, al igual que los otros cerramientos verticales. Dentro de este concepto y bajo esta característica, pues podemos decir que la quinta fachada es la cubierta. Entonces, siempre hablamos de la fachada principal, de la fachada posterior, de las fachadas laterales de un edificio, pero nunca denominamos a la cubierta como la quinta fachada. Esto, pues, por la serie de condiciones y características que debe tener una cubierta. ¿Para qué es una cubierta? Una cubierta está básicamente diseñada, como lo decíamos, para protección, lo cual pues le da la funcionalidad. O sea, ese es el oficio de la cubierta, lograr protección. Esa protección pues está basada en la estanqueidad. El diseño de la cubierta me debe garantizar la estanqueidad, que es la capacidad del manejo del agua sobre la cubierta hasta llevarlo a un reservorio o a canales donde haga un manejo de aguas lluvias. Entonces, ¿qué corresponde a eso? El diseño. El diseño de la cubierta es lo que me va a garantizar la estanqueidad y lograr esa protección. Y hay un aspecto estético que ya es el complemento del diseño y que es la pendiente. Entonces, en ese orden de ideas podemos tener cubiertas que hacen parte de la fachada o cubiertas que tienen pendientes normales o inclinaciones normales o pendientes de baja inclinación que también pues se consideran cubiertas. En ese orden de ideas podemos tener, como se ve aquí, diferentes tipos de cubiertas. Entonces, cubiertas a 2 aguas, cubiertas a 4 aguas, dependiendo de la zona, cubiertas planas, cubiertas en diente de cierre cuando estamos construyendo bodegas o industrias. En fin, hay una alternativa de cubiertas que simplemente es el diseño, la necesidad y la función la que me lleva a determinar cuál es la que más se acomoda a mi proyecto. Dentro del concepto de la quinta fachada, el arquitecto Le Corbusier en su momento se refería a que no se le pone atención a este plano como tal dentro del proceso de la construcción. Entonces, hoy en día la cubierta cumple muchas funciones más, aparte de ser la que protege la edificación de la intemperie. Aquí decía también que las cubiertas adoptan diferentes soluciones en su momento, igualmente por su ubicación geográfica, por sus condiciones climatológicas y como elemento de aislamiento y evacuación de agua, que es su función principal. Hoy en día, las cubiertas verdes son parte integral dentro del desarrollo de los procesos constructivos por varias condiciones. Mejora la protección contra el sol, las cubiertas verdes ante la lluvia y los cambios de temperatura, pues son eficientes, hay una absorción de CO2 y la posibilidad de retención del agua lluvia, entre otros, como manejo de agua residual. Dentro de lo que es el desarrollo urbano sostenible, tenemos hoy afectaciones del cambio climático. Entonces, ese cambio climático nos ha permitido desarrollar nuevas tendencias. Por eso hablamos de las cubiertas verdes. Entonces, en la gráfica del lado izquierdo vemos algunas características que están enumeradas en el lado derecho. Entonces, terrazas ajardinadas. Hoy en día, pues es muy fácil ver ya en los edificios, en los últimos niveles, jardines, aprovechamiento de la cubierta como área de expansión de las edificaciones o terrazas ajardinadas con paneles solares, dado los proyectos
que tienen energías renovables. Entonces, a través de la cubierta o por medio de la cubierta hay esa focalización de la luz solar y a su vez el tener los elementos o los paneles solares como base fundamental en la terraza, llamémoslo así. Igualmente, las paredes de las edificaciones hoy en día pueden ser jardines verticales, tanto interiores como exteriores. Hay cubiertas modulares vegetales que se adaptan a las condiciones de este cambio climático y que hace parte de un desarrollo urbano moderno y nuevo. Igualmente podemos tener huertos a pequeña escala, un huerto en una terraza y la protección perimetral contra los rayos infrarrojos. Entonces, fíjense que ya el concepto de teja o de techo pues se amplía y nos lleva a otros requerimientos específicos. Dentro de esos requerimientos específicos, y como lo vemos aquí, vuelven a ser parte los tres fundamentos que vimos inicialmente. Entonces, diseño, estética y funcionalidad. Cuando yo tengo estas tres condiciones en concordancia, pues estoy generando unas respuestas diferentes a lo que estamos acostumbrados en el tema de cubiertas. Si analizamos las cubiertas verdes, podemos encontrar varias condiciones favorables intangibles, o sea, de pronto no son tan medibles. Decir que, por ejemplo, que mejoran la calidad del aire, no tengo cómo medirlo, ni sé cuánto me vale, ¿sí? Entonces, pero son elementos que hoy en día están a la mano y, por ejemplo, una cubierta verde ayuda a reducir el efecto de isla de calor, quiere decir que mejora la regulación de la temperatura porque hay una barrera que impide el paso directo de los rayos solares del exterior al interior. Igualmente, en la gestión de las aguas lluvias puede tener una retención hasta del 70%, que igualmente se va a convertir en transferencia de temperatura al interior de la edificación. La instalación de cubiertas transitables, como lo mencionamos también, puede contribuir a una extensión de espacio de descanso y pues va a beneficiar la calidad de vida de los moradores. Igualmente decíamos que hay un efecto de purificación de aire por los elementos verdes, entonces puede contribuir también a la salud de las personas, tener espacios de aire mejorado, pues eso significa calidad de vida. Aquí estamos concentrados es en la sostenibilidad, ¿sí?, del desarrollo urbano, de poder aportar lo que se le quita a la capa vegetal cuando yo hago un edificio, por ejemplo. Cuando yo quito la capa vegetal, la puedo reponer en el techo y voy compensando la agresión que se le hace a la tierra. Esa es una forma de compensación. Eso igualmente es intangible, no tenemos cómo valorarlo. Por obvias razones, se logra tener un aislamiento natural de ruido acústico y de temperatura. Además, hace los espacios interiores frescos, ¿sí?, reduciendo el uso de aires acondicionados, por ejemplo, en zonas de temperaturas altas. Esto también se traduce en una economía de energía, o sea, al no tener que usar elementos mecánicos o eléctricos para generar una condición de temperatura, pues a la larga contribuye a una mejora o a una disminución en el gasto energético. Y lo que decíamos, el bienestar de las personas es otro efecto psicológico que influye el transitar sobre una cubierta verde. Son intangibles, no los podemos valorar ni darles un 100% de bienestar a las personas o un 50% porque es la percepción de lo que vivo al momento de estar compartiendo
en una cubierta verde, por ejemplo. Si analizamos el comportamiento de las edificaciones bajo la acción de los rayos solares, entonces tenemos que el 70% de la radiación es a través de la cubierta, el 17% hacia el interior es de un 17% y la transferencia de calor que el piso le transmite a la edificación es del 13%. Entonces allí es donde empieza a funcionar los controles térmicos que en cierta forma a veces le echamos la culpa a los productos que utilizamos en la cubierta. Entonces es fácil oír decir que no utilizo una teja de Eternit porque es que el Eternit es caliente y el que es caliente es el sol. Yo lo que tengo es que generar un diseño que me permita, de acuerdo a la localización del proyecto, dar una respuesta arquitectónica a ese confort. Entonces, en climas fríos, pues debo cerrarme para conservar en el interior de la vivienda una temperatura ambiente adecuada. Y en climas calurosos, pues debo abrir la cubierta, debo generar circulaciones de aire para que el aire fresco que entre impulse el caliente que se condensa en la parte alta de la cubierta y poder evacuar y tener unos ciclos que hoy en día pues están bajo la concepción de la bioclimática también. Entonces todo esto de desarrollo urbano sostenible es eso, es retomar lo que de pronto sabemos pero que no lo ponemos en práctica. Dentro de lo que es la evolución de las cubiertas, Eternit en el tiempo, pues nos podemos sentir orgullosos de que hace 79 años éramos Eternit y hoy seguimos siendo Eternit, a pesar de que hay un cambio en nuestras tecnologías y en nuestras materias primas. Creo que somos la única empresa que seguimos llamándonos como es nuestro nombre desde hace 79 años, no tenemos por qué cambiarnos el nombre, porque siempre hicimos las cosas bien y las estamos haciendo bien y las seguiremos haciendo bien. En ese orden de ideas, hoy en día, en referencia al tema del asbesto, nosotros hace ya 4 o 5 años que no tenemos ya asbesto dentro de nuestros procesos. Fue un proceso que vino en lo que hablábamos de la modernización y cambios de materias primas al principio. Sin embargo, pues en la formulación o los materiales que hoy en día lo componen son básicamente los que conocemos, el cemento en un 90%, el carbonato de calcio con una proporción del 25%, hoy en día las fibras sintéticas, que son los elementos que nos han permitido evolucionar y avanzar con las normas tanto nacionales como internacionales, la celulosa, el componente que le da la flexibilidad a los productos, y espesores que van desde 5,5 milímetros y las tolerancias que se generan en todos los productos, tanto el largo del ancho, al estar sometidos a cambios de temperatura. El peso de unidad de superficie en el caso de las tejas onduladas, que es el producto que en su momento era el único que teníamos con fibra de crisotilo, hoy en día es de 10.3 kilos por metro cuadrado, y los pesos pueden variar en un 10% hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el estado de humedad en momentos de pluviométricos altos, o de frecuencias altas de lluvias. Las tejas, por su porosidad, pues tienen una absorción y pueden tener una variación en el peso del 10%. Entonces, como lo dice este sello, el respaldo Eternit hoy en día es 100% libre de asbesto, de crisotilo, que es una tranquilidad y que es el objetivo de esta presentación, para aclarar una serie de desinformaciones que se dan en el tiempo con conjeturas que no son ni cercanas a la realidad. Dentro de eso de mitos y verdades,
hemos planteado aquí 4 o 5 temas que los voy a tratar directo para que tengamos claridad. Nos preguntan, ¿las tejas nuevas, las tejas de nueva tecnología PVA también contienen asbesto? Entonces, no, eso es falso. La nueva tecnología de Eternit para la fabricación de productos de fibrocemento no contiene ningún tipo de asbesto en su composición. En su reemplazo se usan desde hace varios años otros tipos de fibras naturales y sintéticas que garantizan durabilidad y calidad. Entonces, no es cierto que hoy en día las tejas de Eternit tengan asbesto. Otra de las preguntas frecuentes en los últimos tiempos es: ¿los productos de fibrocemento de nueva tecnología PVA se pueden instalar junto a los productos antiguos de fibrocemento? La respuesta es sí. Los productos de PVA tienen las mismas características dimensionales de las tejas anteriores. Esto garantiza que yo puedo hoy instalar sobre la misma estructura existente en los momentos, por ejemplo, de reposiciones o cambios por deterioro, o porque se rompió una teja o porque se la rompieron, puedo lograr traslapos y apariencias iguales. No hay ninguna contravención que no me permita hacerlo. Obviamente que debo utilizar el mismo tipo de perfil, entonces las tejas 7 con perfil 7, las tejas 10 antiguas con perfil 10 actual, igual que las geometrías y las dimensiones de los elementos accesorios. Con base en eso, entonces retomamos los perfiles que son tradicionales, como es el perfil 7, mantiene las mismas características, las mismas dimensiones, el mismo número de ondas, la misma calificación del perfil 7, que sabemos que el perfil 7 significa la... Perdónenme un segundo. El perfil 7 significa la distancia que hay entre cresta y cresta de las ondas, que equivale a 7 pulgadas, y en el perfil 10, 10 pulgadas entre crestas. La diferencia entre la perfil 7 y la perfil 7 Plus es una onda adicional, lo cual me va a representar en un momento determinado un rendimiento un poco mayor en perfil 7 Plus que en perfil 7 normal, y una economía más o menos de un 15% en elementos de fijación, en unidades de elementos de fijación. Y la perfil 10, pues por sus características, ya nos dan otras condiciones físicos y mecánicas que ya las veremos más adelante. Entonces, estas diferencias cualitativas y físicas, pues es de lo que veníamos hablando. Entonces, la perfil 10 solamente tiene 4 ondas y me da un ancho útil de 1 metro. Y la perfil 7 y la perfil 7 Plus me da un ancho de 87.3 y de 1.11 útil. Entonces, fíjense que la ventaja de tener una mayor área de cubrimiento de la P7 respecto de la P7 normal es lo que me da un significado de mayor rendimiento y menores números de unidades de fijación. La otra ventaja de la P10 es su modulación de área útil, de dimensión útil, perdón, de 1 metro, lo cual pues me va a permitir modulaciones mucho más fáciles y controlar mejor los desperdicios de teja en los momentos donde necesite hacer recortes. Todos estos elementos, ya con el tiempo y con el avance de las apariencias de las construcciones, pues nosotros tenemos la línea color que nos permite pues una gama de colores muy planos, ¿sí? Dentro de lo que es el esquema de las tejas onduladas, como es el verde aceituna, como es el naranja fuego, el blanco que se utiliza en condiciones de clima para lograr ciertas reflexiones de los rayos solares,
el ocre, el ladrillo colonial y en algunas ocasiones las tejas negras. Obviamente, el producto a color respecto del producto en gris tiene algunas variaciones en costos que muchas veces pues nos limitan y decimos, no, es que es mucho más costosa, si yo la pinto me sale más barato, pero resulta que dentro del proceso industrial, cuando yo pinto una teja Eternit por la cara superior, debo por la cara inferior hacer un equilibrio del diferencial de absorción. Entonces yo también debo pintar la teja por debajo. En el caso nuestro de la planta salen con un estabilizador incoloro, pero igualmente le puedo aplicar algún pigmento para darle un color blanco y evitar que hacia el interior quede la teja gris. Ese hidrofugante que se le coloca o ese estabilizador que se le coloca es indispensable para que en los momentos que la teja está expuesta al sol, como los productos dilatan y contraen, cuando no hago eso es muy fácil que la teja se fisure porque no tengo el contrapeso en la dilatación del producto. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando pinto en obra, debo tener esos dos productos, la pintura de Eternit de cubierta y el estabilizador para la cara interior. Allí cuando hago las cuentas, entonces empiezo a ver que el proceso o la compra de la teja a color desde la planta, pues me da un beneficio adicional que es recibir el producto listo para instalar. Entonces, ya en la cubierta ondulada a color, pues las denominamos como decorativas porque hacen parte de la estética. O sea, el tercer punto que veíamos ahí al iniciar, que era funcionalidad, diseño y estética. Entonces, ya el color es parte de ese proceso y pues es un elemento más adicional. Y dentro de las decorativas, entonces contamos también con tres tipos de cubiertas que, a diferencia de las tejas onduladas que se fabrican maquinadas, estas tejas se fabrican moldeadas. Y es la teja española, la teja sevillana, y perdón, la teja barroca también se hace mecánicamente, son dos tejas moldeadas y la barroca que es moldeada, que es maquinada, pero con apariencia de teja de barro. Esa apariencia se le da aplicando una capa de color ocre con unas huellas café para simular pues la textura que en un momento determinado da la teja española. La reposición por asbesto. Entonces, dentro del esquema y de lo que se viene manejando desde el 2000, desde el año pasado, en cuanto a la eliminación o la prohibición del asbesto por el gobierno, pues nosotros ya estábamos cumpliendo con eso antes de que saliera la norma y somos responsabilidad con el entorno donde se desarrollan las actividades industriales, o sea, nuestros procesos están controlados, estamos haciendo lo que se tiene que hacer para no afectar. Somos calidad sustentada en datos técnicos y respaldados por una trayectoria de 79 años, los cuales, pues como les digo, somos la única empresa que hemos mantenido nuestro nombre, que estamos al lado de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Hoy en día pueden sentir la garantía de que nosotros estamos siendo líderes en el mercado, queremos seguir siendo sus proveedores y eso es lo que estamos haciendo al interior de las empresas a nivel nacional. Igualmente, el respaldo y el compromiso comercial con nuestros distribuidores, con los constructores, respetando
todas las líneas comerciales dentro de un marco de puertas abiertas y de transparencia en los negocios y en lo que se está ofreciendo. Hay algunas situaciones claves para entender en el tema de reposición. Cuando se habla de reposición del asbesto, empiezan a surgir una serie de inquietudes que hoy en día pues se pueden volver bolas de nieve, pero que hay que tenerlas muy claras. Entonces, la primera es, no es necesario cambiar las placas de asbesto cemento antiguas. Eso no es necesario. La norma no creo que vaya a ser efectiva. Lo que pasa es que en el contexto de la eliminación y de lo que se buscaba con eso, pues era generar un caos dentro del esquema del asbesto, del asbesto, sí. Entonces, no es necesario. Y la prueba es de que los millones de metros cuadrados que existen hoy en día instalados en Colombia no son reflejo de lo que realmente se dice de la fibra de asbesto, que es diferente a los productos que contengan fibras de crisotilo. Es posible alargar la vida útil de las tejas de asbesto cemento mediante un mantenimiento. O sea, lo que hoy tenemos, en lugar de generar una reposición, lo que tenemos es que hacer mantenimientos y darles el tratamiento adecuado. Igualmente yo siempre digo, mire, en las construcciones pintan las paredes, arreglan las fachadas, cambian los pisos, al interior vuelven y enchapan, y las cubiertas, si no hay goteras, no se acuerdan de que hay que hacer un mantenimiento dentro de los edificios, ya que se taparon las canales, entonces ahí sí nos subimos a hacer mantenimientos. Entonces, yo puedo hoy en día, tejas instaladas hace 10, 12 años, darles una continuidad, excepto de que estén rotas por algunas acciones diferentes que habría que cambiarlas, pero perfectamente puedo darle vida útil a esos productos con unas pequeñas actividades de mantenimiento. Como les decía al principio, las tejas antiguas y las nuevas van a tener las mismas medidas y geometrías, razón por la cual yo puedo reponer o cambiar por fisuras o por otras causas las mismas tejas con los mismos perfiles. Lo de los accesorios, pues también les decía que tienen las mismas medidas, o sea, los caballetes igual tienen la misma forma, o no va a haber diferencia, excepto pues que tengo que identificar plenamente si son de 15, si son de 20 grados, si son articulados, si son de ventilación, al igual que las limaollas o los remates superiores contra o sobre muro. La estructura base de soporte de las tejas es la misma para las tejas nuevas. O sea, si ustedes pudieron apreciar cuando hablamos de las distancias entre correas, son las mismas. Entonces, una número 6, la distancia entre correas será 1,69. Una número 8 será 2,30 con correa intermedia en el perfil 7 y 2,30 sin correa intermedia en el perfil 10. No hay deterioro en las tejas que impida su uso por más años. Quiere decir esto, la durabilidad y la vida útil son dos elementos que se mantienen y que simplemente es de acuerdo al estado físico de la teja. De acuerdo al estado físico es lo único que me obligaría a cambiarla, que porque botaron unas piedras y rompieron las tejas o cayó algún elemento contundente de un segundo o un tercer piso y dañó una teja, pues hay que cambiarlo. La vida útil de nuestros elementos ha sido mayor a 50 años, sino que el problema es el mantenimiento. La falta de mantenimiento obliga a cambiar porque el aspecto estético de suciedad, de acumulación de musgo o de lamas o de polvo,
pues genera un mal aspecto, y una teja que tenga 30 o 40 años expuesta donde no le han hecho ninguna limpieza, pues no es estéticamente bien. El costo de limpieza y mantenimiento es menor que cambiar toda una cubierta por una nueva tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día dicen, no, es que quitemos las tejas de fibrocemento para poner otra teja metálica que se comporte mejor. Eso tiene unos costos muy altos en el sentido de que va a afectar las estructuras existentes, va a afectar las condiciones de instalación, los costos de los materiales que van a conformar la nueva cubierta, pues obviamente va a ser mucho más oneroso que generar, como decíamos al principio también, un mantenimiento adecuado de readaptar el aspecto estético de las tejas. O sea, lo puedo hacer sin ningún riesgo. Otra de las preguntas, ¿es verdad que las tejas de fibrocemento con el tiempo se deshacen y liberan partículas de crisotilo al medio ambiente? Entonces, eso no es cierto. Las fibras de crisotilo en una teja, en primera instancia, la proporción es muy pequeña, el porcentaje mayor se lo lleva el cemento, y un porcentaje de crisotilo en una teja puede estar entre 5 o 6%, y fuera de eso están aglutinadas con el cemento que impide la liberación espontánea, excepto si yo cojo una teja y la corto o la preadapto con una pulidora, pues se va a generar un polvo importante, pero es un polvo más producido por el cemento, que está en una composición del 90% contra un 4 o 5% de las fibras de crisotilo. Entonces, lo que se recomienda es no por las fibras de crisotilo, sino por la polución que genera la fricción de una pulidora respecto a un disco endentado que se haga con una sierra circular de baja velocidad, que impide esa liberación de fibras. En las cubiertas el desgaste normalmente se hace por la cara externa que está expuesta al medio ambiente, y en caso de que hubiese liberación de algunas fibras, el agua arrastra los escombros que puedan generarse, pero eso no sucede. O sea, la teja no se desintegra con el tiempo, excepto que haga algunos lavados con ácidos que pues afectan la capa del cemento y deteriora la teja. Pero pues eso es lo que en nuestras recomendaciones nunca lo permitimos, que vayan a hacer limpiezas con ácidos o con ácidos muriáticos al 10%, al 15%. En ninguna proporción se debe hacer una limpieza con ácidos. Las tejas no se deshacen de hecho, lo estaba diciendo. Hay cubiertas actualmente instaladas con más de 60 años cumpliendo su función. Ejemplos, de pronto no de tanta edad, el terminal de transportes de Bogotá, la Corabastos en Bogotá, el terminal de transportes en Popayán. O sea, hay una serie, y todas las casas rurales y las casas que vemos en las ciudades donde está instalado nuestro producto Eternit, es fácil de identificar. Unas porque no las limpian y entonces se nota más fácilmente, y otras porque pues la tradición y el innumerable cantidad de metros cuadrados instalados, pues es lo que nos permite decir que las tejas duran y tienen esta vida útil con más de 60 años, porque hay ejemplos para demostrarlo. Otra de las preguntas: ¿de las tejas de fibrocemento se modifican por su exposición al ambiente? No, las tejas de fibrocemento no pierden sus características de resistencia. Al contrario, el comportamiento de los cementos son
Es un comportamiento de una curva asintótica, que quiere decir que su duración, su durabilidad y su resistencia con el tiempo van en un pequeño incremento y van siendo como más resistentes dentro del esquema. Entonces, las tejas no se modifican por estar expuestas a la intemperie. Y si tengo la fortuna de darle un mantenimiento y aplicar pinturas y estar actuando sobre ellas como tal, pues mucho menos. No hay pérdidas ni físicas ni mecánicas. Esto creo que ya lo habíamos dicho. ¿Es posible alargar la vida útil de las tejas de asbesto cemento mediante el mantenimiento? Sí es posible, sí se puede hacer. Debo lavar. Si yo quiero hacer un mantenimiento a una cubierta existente de muchos años y quiero darle color, pues debo hacer un lavado, debo preparar la superficie y puedo pintar o colocar otro tipo de revestimiento que pueda ser compatible con la teja. ¿Los productos instalados de fibrocemento antiguo son perjudiciales para la salud? Entonces, no son perjudiciales para la salud. No existe evidencia que indique que las personas que habiten en edificaciones que tengan estas cubiertas tengan un riesgo mayor para la salud que las personas que viven en construcciones con otro tipo de cubiertas. Eso, en parte por las pruebas que se hacen, y otra, ustedes se imaginan con esa cantidad de cubiertas instaladas en Colombia solamente, cómo sería el resultado donde esto fuera cierto. No hay una certificación que eso permita afirmar tal situación. Habitar en casas o en edificios techados con fibrocemento antiguo es completamente seguro. Porque es que lo que se prohibió fue el uso del asbesto, que es la fibra, o sea, el riesgo de todo este movimiento sobre el asbesto es el manejo de la fibra libre, que es cuando genera algún riesgo, pero eso se produce en las minas y en las fábricas donde se trabajaba con el asbesto en su forma pura. Los productos de fibrocemento antiguos, cuando se desmontan, se pueden disponer en cualquier lugar. Entonces, cualquier tipo de cubierta que se desmonte debe ser dispuesta acorde con las recomendaciones de las autoridades locales. Obviamente, dependiendo la forma como se hagan los desmontes, pues pueden estar contemplándose para ser dispuestos en escombreras como residuos de obra, o muchas veces hay reutilizaciones cuando las tejas las bajan en buen estado pero en mala apariencia, pues inclusive las regalan y van sirviendo para otras segundas oportunidades de cubierta, ya sea en construcciones menores. Dentro de las condiciones de mantenimiento, entonces lo que se tiene es que limpiar primero para, si se quiere mantener el color en gris, simplemente es dar una adecuación de limpieza, o limpiar si se quiere pintar. Para ello, pues requerimos de todas las normas de seguridad, que los trabajadores tengan su certificación de trabajo en alturas, que se transite sobre tablones, que no se transite sobre las tejas húmedas, o sea que las jornadas de limpieza deben ser bien cuidadosas y dispendiosas en ese aspecto, que yo debo ir lavando por zonas y voy recorriendo por sectores para no irme a parar en tejas húmedas una vez limpias. Entonces, la limpieza, pues hay que retirar todos los elementos extraños, grumos, mugre, polvo, musgos que a veces uno ve, los techos verdes. Hay muchas obras o muchos techos que por la falta de mantenimiento ya son techos verdes porque tienen matas, tienen musgos, tienen líquenes. Entonces eso es lo que hay que retirar si voy a limpiar.
verificar que la cubierta esté en buen estado, o sea, que no haya tejas rotas, que la estructura de soporte esté actualizada, o sea, que no vaya a ver si es metal de correas oxidadas, si es en madera, bastidores torcidos, aplicar todas las medidas de seguridad, retirar acumulaciones de lama, ahí estoy repitiendo lo que ya dije, no utilizar cepillos metálicos o abrasivos para la limpieza, simplemente con escobas de plástico y agua y una mezcla de hipoclorito al 10% para un enjuague. Esto ayuda a facilitar la limpieza de las tejas. En lo posible, pues lavar la cubierta con manguera o máquina hidrolavadora de baja presión para eliminar los hongos y los microorganismos que se forman por la porosidad de la teja. En cuanto a eliminar la fluorescencia, pues es el proceso de pintar la teja en seco. Cuando yo pinto la teja en húmedo, voy a generar un ambiente de humedad entre la teja y la capa de la pintura que se va a traducir en la evaporación del álcalis del cemento, que se traduce en una mancha blanca sobre la capa de pintura. Y para ello, pues utilizar las herramientas adecuadas, los taladros, las sierras circulares de baja velocidad, los ralladores de tejas, los serruchos y, como les decía, no utilizar la pulidora porque los discos abrasivos y las velocidades altas pues son lo que genera la polución del ambiente y el polvo que genera el cemento. Dentro de los procesos también de asesoría técnica que Eternit brinda, pues están lo que denominamos las visitas técnicas y la elaboración de despieces. Las visitas técnicas, si nosotros propendemos por los dos puntos, o sea, las preventivas y las de seguimiento, como visita técnica y como asesoría, pues nos vamos en un momento determinado, a tener acciones correctivas en el proceso que va a evitar que se presenten reclamaciones o reportes de reclamo por fallas en los productos de una mala instalación. Entonces, toda acción preventiva técnica en el proceso de inicio de instalación y un seguimiento nos van a garantizar una óptima instalación y vamos a evitar a futuro reparaciones y cambios innecesarios. Y el otro es la elaboración de despieces que hacemos en Eternit para lograr un despiece adecuado. En un despiece podemos brindar economía al costo de la cubierta porque ajustamos las medidas a la necesidad y podemos evitar desperdicios innecesarios. Podemos generar detalles constructivos especiales que también redundan en economía. Y una vez se tenga esto, entonces ya pasamos al tema de distribución, que puede ser a través de los distribuidores o el suministro que se puede hacer a través de las grandes superficies, como en el caso de Home Center, que tenemos nuestra gama de productos y que actúa en línea pues con el suministro y con la atención de lo que nosotros hemos venido trabajando desde siempre. O sea, estos son nuestros fuertes, esto es nuestro plus. Yo digo que nuestra venta es técnica porque lo que propendemos es que una cubierta cumpla con todas las especificaciones económicas sin alterar las condiciones técnicas. Si yo hago una variación técnica para lograr una economía, o sea, si pongo en detrimento la parte técnica de la cubierta por ahorrarme 100 pesos, estoy cometiendo un error. Nosotros hacemos una proyección técnica, económica, para que el producto cubierta funcione como tal. Bueno, en ese orden de ideas, pues queda esto expresado. Esperamos llegar con toda esta información
a resolver muchas de las inquietudes y de los interrogantes que hoy en día pues nos agobian y nos llenan el día a día en cuanto a la atención de nuestros constructores, de nuestros maestros, de nuestros especialistas, como es el caso de ustedes. Muchas gracias.